la gente no puede como ver algo más allá de la discapacidad. Entonces, por ahí yo siempre planteo esto de que primero soy persona, tengo una identidad, tengo un nombre. Mi discapacidad es parte de mi identidad, pero no es todo lo que me va a definir. La vulneración de los derechos de las personas con discapacidad no es precisamente por su discapacidad en sí, sino por las barreras físicas y culturales que se imponen. Además del derecho a la comunicación, el acceso a la justicia y la libertad de tomar decisiones propias, ¿qué pasa con el derecho a la sexualidad? A la discapacidad se la tiene como un tabú. Ya por empezar, ya si se vulneran nuestros derechos, con el tema sexualidad es el último tema, creo yo, que van a relacionar a las personas con discapacidad. Es como que cuesta relacionar a una persona con discapacidad con todo lo que tenga que ver con la sexualidad. Muchas veces se nos toma como si fuésemos asexuados, como si no fuésemos seres deseantes, como si no fuésemos capaces de desear y tampoco de ser deseados. Los derechos sexuales y reproductivos son reconocidos como derechos humanos básicos, por lo tanto, de todas las personas en igualdad de condiciones y sin distinción alguna. Sin embargo, las personas con discapacidades siguen teniendo dificultades a la hora de acceder y ejercer estos derechos. Esto podría explicarse porque vivimos en un mundo capacitista. El capacitismo es una forma de discriminación o prejuicio social contra las personas con discapacidad. La visión de la sociedad capacitista es que las personas capacitadas son la norma de la sociedad y las personas con discapacidad deben adaptarse a la norma o excluirse del sistema social capacitista. Los capacitistas sostienen que la discapacidad es un error y no una consecuencia más de la diversidad humana. Que en realidad la persona con discapacidad no es el problema, no es que la persona con discapacidad le cuesta, por ejemplo, acceder, le cuesta ir al cine y ver una película con audiodescripción. El problema en realidad no es la persona con discapacidad, sino las barreras que te pone un entorno discapacitante. Si desde la sociedad se pensara en hacer a los espacios más inclusivos, y en realidad la persona con discapacidad no tendría ningún problema, y yo no sé si estaríamos hablando de discapacidad. Infantilizar a las personas con discapacidades discrimina y estigmatiza, y aunque lo hagamos sin intención o por desconocimiento, favorecemos el discurso que hace que se vulneren los derechos de estas personas. Bienvenidos a Periodismo y Punto, el noticiero más tradicional y objetivo de Argentina. Hoy tenemos una hermosa historia para contarles. Algo que nos emociona a todos los que estamos desde este lado. Somos afortunados de conocer la historia de Facundito, que estando en silla de ruedas, a pesar de esto, pudo terminar el secundario. Son personas realmente increíbles, donde te enseñan un mundo único, lleno de amor, de alegría, de esperanza, donde sus simples sonrisas te llenan el alma de amor. Gracias, Facundito, por estar en nuestras vidas y por completarnos como personas. Esto es todo por hoy, señores. Esto es todo lo que pasa en nuestro país y nosotros se lo hemos contado. Jorge, hay una camioneta roja tapando una rampa para discapacitados afuera del canal. Ah, sí. Es mía. Dame 10 minutos que la saco. La sexualidad de las personas con discapacidad sigue siendo un tema tabú, negado socialmente y cargado de prejuicios y mitos. Las personas con discapacidad son asexuadas, no tienen deseos, no piensan en eso. Las personas con discapacidad piensan y ejercen su sexualidad. Lo que sucede es que cargan con tantos tabúes que la sociedad les impone que deben enfrentarse a muchos obstáculos. Las personas con discapacidad son como niños, unos angelitos. La idea entre ingenua y angelical de las personas con discapacidad las ubica en un lugar de dependencia extrema. Al negarles la condición de persona sexuada, se visualiza perverso cualquier acercamiento a la sexualidad. Las personas con discapacidad no son deseables ni atractivas. Esta afirmación está fuertemente influida por el modelo hegemónico de belleza, ¿no? Las parejas de las personas con discapacidad deben ser siempre personas con discapacidad.
El problema surge cuando se espera que solo mantengan vínculos de pareja con personas que se encuentran en su misma situación. Estas ideas pueden condicionar no solamente a personas con discapacidad, sino a otras personas que se encuentran atraídas por ellas. O bueno, muchas veces las personas es como que creen que la persona con discapacidad solamente va a tener amigos, solamente va a tener una pareja o lo que sea con su misma discapacidad o con otra, pero con discapacidad. Es como que les cuesta ver a veces que no sé, que podés tener una amistad o podés estar en pareja con alguien que no tiene discapacidad. La autonomía, eje de todos los derechos reconocidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se encuentra estrechamente vinculada a la sexualidad. La sexualidad es uno de los aspectos sobre los que se ha ejercido mayor control en relación a las personas en general y a las personas con discapacidad en particular. Vivimos en un mundo que piensa en las personas con discapacidades como adultos en sus derechos, pero como niñas y niños en la vulneración de esos derechos. El problema no es la discapacidad, es la discriminación.